Miguel Hernández. ¿Qué se dice en lo más reciente en torno a este conflicto internacional, a esta invasión que ha hecho Rusia sobre Ucrania, la crónica de una invasión anunciada? Pues mire, ya le hemos dado hasta la perspectiva un poco de lo que se dice en los Estados Unidos respecto del tema. Pero ¿qué se dice en Rusia? ¿Qué se dice en Rusia? Hay un buen mexicano, uno de los muchos mexicanos radicados en Rusia, que le agradezco mucho haber aceptado conversar con nosotros esta mañana. Se llama Gustavo Uranga, es un empresario mexicano radicado en Moscú. Gustavo, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchen bien? Sí, te escuchamos perfecto, Gustavo. Buenos días de nuevo. Un placer saludarles, pues con muchísimo gusto, a la orden, pues viviendo lo que es este panorama, ¿no? De incertidumbre en base a un conflicto entre dos naciones, más súmale la OTAN, pues ahí te encargo un poco cómo se va a Claro, poner el está tema. Pero por de el momento, pronóstico pues hay reservado. Pero a tranquilidad. ver, platícanos, Gustavo. Es correcto. Le hemos comentado al auditorio respecto de, ya le enunciábamos, de hecho, alguna publicación hecha en Pravda, en el sentido de que, pues, estaba, digamos, la tendencia editorial es justificar a plenitud la orden emitida por el presidente Vladimir Putin para esta invasión. ¿Qué nos puedes describir del entorno informativo que se tiene ahí en Moscú, por ejemplo? Bueno, en cuanto al entorno informativo, ya lo has dicho de una manera muy clara y concisa, como va a ser la parte de Estados Unidos, la propaganda antirrusa como la propaganda prorrusa, ¿sí? Si algo se maneja mucho en la media rusa es un apoyo a Rusia, pero no un ataque hacia Estados Unidos o un ataque hacia Ucrania per se. Es decir, se apoya pero no se ataca, ¿no? Es la contraparte de lo que sucede en Estados Unidos, es atacar pero solamente dar esos ataques mediáticos, vaya, básicamente. Hasta ahora se mantiene, yo pienso que ha sido muy tolerante Rusia, porque este conflicto ya lleva 8 años. Esto no es nada nuevo, ¿me explico? Esto es una cuestión que lleva 8 años ya dándose desde el 2014, vaya, y ha sido muy tolerante Rusia en mantener una posición neutral. Pero ya cuando interviene la OTAN, pues lógicamente pues se viene un poquito a reducir esa tolerancia que se había manejado, ¿no? Entonces es lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué nos dices que desde 2014 Rusia ha sido muy tolerante? ¿Qué información, qué síntesis nos puedes compartir respecto del clima que derivó pues en esta invasión? Sí, bueno, el tema empieza en el 2014, ya hay una guerra en Donetsk, una guerra interna, de hecho se viene dando una guerra civil entre prorrusos y el gobierno o el ejército de Kiev. El ejército de Kiev está conformado por personas simpatizantes eh, totalmente de la OTAN y que están en contra pues de las personas o los ciudadanos rusos que viven en esta parte del área de Donbass. Es un área de Donbass, hay que contextualizar. Donbass es un área que está dividida en dos, viene siendo Donetsk y Lugansk. Una de las partes está, vaya, esta parte de Donbass es el 10% del territorio ucraniano, ¿sí? Hay 800,000 rusos viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando la OTAN empieza a intervenir en esta guerra civil, en este conflicto que lleva ya 14 años? Pues empieza a cerrar las posibilidades de tolerancia, empiezan a proponer bases militares cerca de la frontera rusa, pues lógicamente esto despierta una incomodidad. Además, en el 2014 se firmaron los tratados de Minsk que jamás fueron respetados por ninguna de las partes, pero uno de esos puntos de los tratados de Minsk era no poner bases militares cerca de territorio ruso. Y esto es algo que derramó la gota, bueno, pues ahora sí que derramó el vaso, ¿no? Fue la gota que derramó el vaso, el tema de que la OTAN interviniera, que en un principio eran 12 países, ahora son 30, ahora imagínate, ponle a Estados Unidos una base militar rusa en la frontera de México, en Tijuana, pues ahí te encargo, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar? Es lo mismo. Sí, ahora vemos, bueno, yo lo veo en redes sociales, en Facebook, Instagram y otras letrinas virtuales, como yo les digo, el tema de que, porque está lleno de desinformación, Sí. básicamente de eso se va a tratar, es el nuevo COVID, a esto lo vamos a ver ya, es una guerra de desinformación total. Entonces,
¿qué pasa? Pues Estados Unidos ahorita está poniendo a Vladimir Putin como el demonio tal cual, no el nuevo Führer, ¿sí? Pero, ¿qué sucedería si fuera de manera contraria, ¿no? Si hubiera bases militares rusas en Tijuana, pues bueno, la situación sería totalmente distinta. No lo tolerarían de ninguna manera. Y es lo que ha sucedido, ¿no? Se ha ido desarrollando ese conflicto de una manera que se veía venir. Se veía venir que iba a tronar, que se iba a dividir Ucrania. Y bueno, ya se declaró oficialmente, bueno, no oficialmente, pero por parte del gobierno ruso, se firmó un documento en el cual se dice que tanto Lugansk como Donetsk ya son repúblicas independientes o repúblicas populares. ¿Cuál es el siguiente paso? Me lo voy a reservar, pero yo creo que todos lo vemos venir, ¿no? Esperemos no sea un nuevo Crimea y esperemos no haya una intervención más agresiva de la OTAN o de los países involucrados, como viene siendo Estados Unidos, ¿no? Y Gran Bretaña, entre otros. Lo que sí es que la gente ha estado muy contenta con el presidente de Rusia porque no ha habido un conflicto armado de alta magnitud. Siento que a raíz del comunicado que se hizo el día de hoy por la mañana, esa popularidad bajó. Hay que decirlo abiertamente, la gente, los he escuchado el día de hoy, no están muy contentos con esa decisión de atacar al ejército de Kiev. Y no me refiero a Kiev, hay una confusión, ¿no? Hay una confusión en el ejército de Kiev si están bombardeando la capital de Ucrania. Kiev, no, el ejército de Kiev es ese ejército antirruso que está patrocinado por la CIA y otras agencias, ¿no? Por ahí. Sí, hay claras referencias hechas públicas con absoluta transparencia, eso habría que ponderarlo, en el sentido de que Estados Unidos autorizó, y no solamente autorizó a sus aliados a enviar equipamiento militar, sino que el propio gobierno de Estados Unidos envió refuerzos pertrechos militares a Ucrania para enfrentar esta que era, le decía yo al auditorio, la crónica de una invasión anunciada, Gustavo, porque pues no, para nadie fue una sorpresa la movilización, fue vista paulatinamente avanzar, fue vista la movilización, y me queda claro que hay una motivación. Nos la acabas de describir y te agradezco mucho por ello, con una claridad prístina. Si desde 2014 se veía llegar, caray, se tardó Ucrania, se tardó el concierto internacional en reaccionar y en empezar a negociar. Enfoquémonos un poco en el día a día ahí de lo que estás viviendo en Moscú. Ya nos describes, nos enunciabas al principio y te preguntaba por ello, un clima informativo muy específico de respaldo a Vladimir Putin. La oposición, si es que existe la oposición política en Moscú, ¿qué dice? Y yo creo que la oposición en este momento va a callar más que en otras ocasiones. Si hay algo importante en este país es silenciar a la oposición de alguna manera, y no me refiero de una manera violenta, pero sí hay una especie de censura. En este momento, como en otros momentos de la historia de Rusia, los rusos tienen que estar más que unidos. Yo tengo aquí 14 años, voy para 15 años viviendo aquí en Rusia, y he notado algo, que el ruso se cae mal entre ellos mismos. Sí, los inviernos son largos, son muy poco tolerantes entre ellos, pero cuando hay una serie de eventos bélicos o catástrofes o situaciones incómodas a nivel civil, pues se unen, ¿sí? Se unen, y es por eso que Rusia siempre ha sido muy fuerte en el tema de la guerra u otro tipo de catástrofes que se han dado. Entonces, siento que en este momento es importante que dicha oposición se mantenga en esa parte, ¿no? Se mantenga como oposición, pero veo muy difícil que vayan a utilizar esta circunstancia, la cual pone en riesgo la seguridad del país. Sí, no es como en México sucede, que si hay una tragedia tipo COVID, pues la oposición salta a atacar al presidente, ¿no? No utilizan este tipo de cuestiones de trampolín para atacarse unos a los otros, porque ya está en peligro la seguridad nacional. Estamos hablando de otros niveles, ¿sí? De otros niveles. Es como en México, que si algo sucede con el narcotráfico, el presidente es el culpable. Que si algo sucede con determinada cuestión económica, incluso a nivel global, el presidente es el culpable, ¿no? Aquí no. En este punto yo creo que los rusos deben de estar unidos y se va a dar esa unión. Yo estoy muy seguro. Sin embargo, hay un descontento a nivel social, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado la vida en estas últimas 24 horas? Nos hiciste el favor de compartirnos algunas imágenes recién grabadas de la cotidianeidad que se vive hoy en Moscú. Eh, ¿Qué Sí. sientes? ¿Hay movimiento de tropas? ¿Hay alguna vigilancia especial antiterrorista? No sé, descríbenos el entorno cotidiano. Sí, bueno, el día de ayer fue feriado, fue el día del ejército o el defensor de la patria, fíjate, casualmente, y no hubo clases, no hubo trabajo, hubo fiesta, y hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, pues despertamos con ese anuncio del presidente, el cual sorprendió a todo mundo. Sin embargo, como puedes ver en las imágenes, la calma se mantiene, la calma se mantiene. Debo mencionar que he estado en Rusia en alrededor de 2 conflictos armados. Uno fue el del área del Cáucaso, Ujú. ¿sí? Que fue en el 2008. Y también durante el tema de Crimea. La seguridad en Moscú no se veía de alguna manera vulnerada, no se veía un aparato de seguridad controlándolo todo. Como que tratan de alguna manera de esos agentes que están protegiendo, que están cuidando la seguridad, de mantenerlos encubiertos para no generar más caos emocional, sobre todo para no generar una especie de psicosis social, ¿no? Que eso es lo que no se necesita en este momento. Háblanos ahora un poquito de ti, Gustavo, vayamos un poco a la semblanza. Tienes 18 años, nos decías, viviendo en Rusia. Tu familia te la 14. llevaste, te casaste en Rusia. ¿A qué te Sí. dedicas? Háblanos un poco de tu entorno. Sí, mira, yo soy empresario. Tengo una empresa aquí en Rusia, la cual maneja, que ahora sí veo importante este conflicto que pueda afectar directamente a la empresa que yo tengo, puesto que es una empresa de exportación e importación de la Federación de Rusia. Es una empresa rusa constituida legalmente en Moscú y exportamos producto ruso a México u otras partes del mundo y asimismo importamos determinados productos y servicios también servicios a la Federación de Rusia, ¿no? Entonces, y me dedico a otros negocios en los cuales tengo un bajo perfil, me refiero, por ejemplo, el tema del turismo, el tema de organizar eventos para empresarios, organizar todo su tour de negocios, vaya, eso es a lo que me dedico aquí en Rusia. Entonces son 14 años, no me traje a mi familia, mi mamá vive en México, vive en Durango, yo soy de Durango, ¿sí? Yo llegué aquí por la poesía, yo escribo poesía, me publicaron aquí en Rusia en una traducción que se hizo de mi poesía, vine como invitado a esa publicación, me enamoro de la cultura, me enamoro de la gente y sobre todo de la hospitalidad rusa, de verdad es algo que deberían de experimentar muchas personas, la hospitalidad de este país enamora. Es difícil vivir aquí por toda la cuestión burocrática que encierra el poder vivir, el poder tener una visa de trabajo, el poder tener una visa de negocios, el poder establecer una empresa. Yo creo que hay una burocracia importante que sí aleja a muchas personas de querer vivir aquí, más el clima. Y no me refiero al frío, me refiero a la oscuridad. La oscuridad es lo más importante porque son 6 meses sin sol, entonces eso sí pega muchísimo en la cuestión Sí, emocional y biológica en claro. muchos aspectos, por lo que muchas Caray. personas se regresan, exactamente, se regresan, o se llevan a su novia, a su esposa, lo que sea, se la llevan a México y pues bueno. Aquí ya me empezaron a preguntar del auditorio tu estado civil, pero bueno, lo vamos a omitir por el momento, Gustavo. Soltero, todavía soltero, ¿eh? No, bueno, no hubieses dicho, Gustavo, qué barbaridad. Aquí vamos a tener fila. Bueno, voy a reservarme los datos de Gustavo. Tal vez pueda venderlos al mejor postor, a la mejor postora. Sí, 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 Ahí luego sí, sí, platicamos tú y hacemos negocio. De lo que es claro tu que sí. actividad primaria, fundamental del comercio exterior, ¿qué visualizas? ¿Cómo va este conflicto a matizarla? Mira, justamente estaba haciendo una llamada hace un momento, revisando los bancos intermediarios en Nueva York, puesto que las transacciones se hacen en dólares, ¿sí? Yo recibo dólares en México, se pagan dólares en Rusia, ¿no? Pero hay un banco intermediario en Nueva York, el cual en muchas ocasiones evita que pase el dinero de una manera fluida. Correcto, pues hay una Hoy ordenanza precisamente por parte del gobierno teníamos. de Estados Unidos de suspender toda actividad económica con Rusia. Es correcto, entonces el día de hoy estábamos teniendo esa reunión, esa plática y son cuestiones que tengo que resolver con contadores, ¿no? Entonces,
es importante entender a qué van a llegar las sanciones, hasta dónde van a llegar las sanciones y de qué manera nos va a afectar sobre todo a los empresarios que estamos en el mercado internacional, ¿no? Pero hasta ahora, la respuesta ha sido, no pasa nada, tranquilos, no hagan olas, vamos a preguntar a quien debemos de preguntar y esperar respuesta, ¿no? Muy Es bien, muy pues tal vez pronto tengas, todavía para por tu recibir nacionalidad algo. mexicana, tal vez tengas la alternativa de triangular vía México los procesos financieros y propiamente las importaciones y las exportaciones. Habría que ver eso. Muy bien, Sí, correcto. Gustavo, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros todos estos minutos. Si me lo permites, Un vamos a estar placer. en contacto frecuente porque nos has explicado, reitero, de manera muy prístina, muy concreta, muy adecuada la circunstancia que se vive en torno al conflicto ucraniano ahí en Moscú. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Muy fuerte Ahí abrazo. veo que ya está oscureciendo ahí. Son para ti que aquí son las Sí, 8, pues son las 6 de la ahorita, tarde, ¿no? Contigo. sí, para nosotros van a ser las 7, van a ser las 7. 7 de la tarde, entonces oscurece generalmente a las 4 de la tarde, entonces esa es la parte de la que estoy hablando, ¿no? Amanece a las 9, el sol se mete a las 4, más el frío y las nubes y la nieve, que por fortuna el día de hoy pues no está nevando, ¿no? ¿Dónde te encuentras en este momento, Gustavo? Está Me padrísimo encuentro, el entorno. sí, está hermoso, es un parque que en realidad es un centro de convenciones y exposiciones de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿sí? Aquí se encuentran pabellones de las 16 repúblicas socialistas soviéticas, está el pabellón de Ucrania, está el pabellón de Bielorrusia, está el pabellón de Kazajistán, de Uzbekistán, y cada uno de esos pabellones durante la Unión Soviética tenían una exposición constante y al mismo tiempo venta de productos de cada una de las regiones. Entonces las personas que vivían en Moscú tenían acceso durante la Unión Soviética a productos que venían de otras regiones en la Unión Soviética, ¿no? Oye, te quiero comprometer a algo, ya que andas ahí en el pabellón y ojalá que esté abierto todavía, compártenos unas imágenes del pabellón de Ucrania, que tal vez dentro de poco ese pabellón de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a juzgar por los indicios, pueda rehabilitarse. Sí, lamentablemente me queda un poco lejos como para alcanzar el tiempo en Mm, cuanto a la llamada, porque está mañana. justo detrás de este pabellón que es el principal. Ok. Entonces, si gustan, en otra oportunidad, en otro enlace, hacemos directamente la imagen hacia el pabellón ucraniano. Me parecería genial. Si te parece mañana, ojalá estés disponible en función de tus tiempos, te lo agradeceríamos mucho. Te mandamos un fuerte Claro que abrazo sí. desde la Muy frontera de fuerte México abrazo. con Que Estados tengan muy Unidos bonito día y hasta muchas Moscú. gracias. Que estés Hasta muy bien. luego. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, Gustavo. Igualmente es Gustavo Uranga, empresario mexicano, originario de Durango, soltero, radicado en Moscú. 8 de la mañana con un minuto. Continuamos.